Buenos días. Ante todo, agradecer la presencia de todos los asistentes hoy aquí. Deciros que, bueno, pues que con motivo del Día Internacional de los Bosques de la región de Murcia, se ha editado un cuento sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible de los bosques y una guía para poder interpretarlo. Este año la región de Murcia acoge la conmemoración del Día Internacional de los Bosques con el lema Restauración Forestal, un camino a la recuperación y el bienestar, y con la repoblación forestal modélica realizada por el ingeniero de montes Ricardo Codorniu de Sierra Espuña, deforestada a finales del siglo XIX, para evitar que se repitieran sucesos como la trágica riada de 1879, en la que murieron 761 personas en Lorca y Murcia. El pasado 20 de mayo tuvo lugar la presentación del cuento infantil ilustrado El misterio de Sierra Espuña. Es una historia en la que tiene como hilo conductor a la ciencia forestal y permite al lector conocer desde los orígenes de este bosque hasta la realidad que hoy vive. Es un texto que homenajea a todos los que contribuyeron a crear este magnífico ecosistema forestal y desde los hombres y mujeres que ejecutaron la repoblación hasta los ingenieros que la diseñaron y a los que hoy tienen la responsabilidad de gestionar este excepcional bosque. Se trata de un relato, por lo tanto, divertido, didáctico, lejos de lo que son las clásicas historias que suelen producir en los bosques, acerca del lector a descubrir, pues bueno, acerca a descubrir una gestión forestal que se realiza pues, en Montes de Sierra Espuña para lograr su propia conservación. Un texto que es novedoso por la temática que trata y en el que sumerge al lector en un mundo de la ciencia forestal. El texto pone en valor la gestión forestal como herramienta de conservación natural y dinamización del medio rural, que permite a las poblaciones locales pues, aprovechar los recursos que los montes producen, tal y como lo hicieron sus predecesores, de una forma sostenible. Una herramienta, precisamente la de aprovechar conservando, que lucha contra una de las principales amenazas que sufren los bosques, que es la despoblación rural y el abandono de su cuidado. Hoy presentamos una guía interactiva de recursos didácticos diseñada para su uso en un formato digital como complemento educativo al cuento. Se trata de un recurso para la educación ambiental centrado en la conservación y el aprovechamiento sostenible de los bosques y dirigido a la comunidad educativa en general. Desde el personal docente que desarrolla su actividad profesional en estos centros educativos hasta en el propio entorno familiar. A través de los vídeos, infografías y fotografías, la guía muestra a sus lectores las cuestiones más generales y básicas sobre la gestión forestal que actualmente se lleva realizando en los montes españoles. Se pretende así como el educador comprenda lo que ocurre en el cuento, donde nada sucede por casualidad y pueda transmitirlo al público infantil a la vez que se divierte con una serie de actividades lúdicas que se proponen. Tanto la guía como el cuento están disponibles para su descarga libre en formato digital. Agradeceros la atención a todos, bueno, y sobre todo pues me voy a permitir la licencia de que agradezca su conexión a los colegios de mi pueblo natal, Colegio Mirasierra, Ángel Zapata y Cristo del Valle. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Al resto de los colegios, a la Consejería de Educación por hacer extensible todo el tema este de Juntos por los Bosques y en concreto lo del libro El misterio de Sierra Espuña, ya que creemos evidentemente que haciéndolo llegar a los niños son los que son el futuro de nuestros parques naturales de la región de Murcia en general y en todo lo que es el medio ambiente y el medio natural en particular. Agradecer también a Ángel Roldán el texto, el magnífico texto de este libro, que le traslade también mis felicitaciones a Marta Benedí, que es la que lleva estas bonitas ilustraciones. Y ya sin nada más, pues quiero pasar la palabra a Roque Pérez, ingeniero de montes de mi Dirección General del Medio Natural. Muchas gracias una vez más por haberse conectado a esta videoguía. Buenos días a todos y gracias al director general. Pues quería presentar precisamente al autor de este cuento, a Ángel Roldán, que es ingeniero de montes. Ha trabajado en diversas administraciones, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León. Ha trabajado también en el Ministerio, en Cambio Climático, y ahora es el responsable de Protección Civil en Castilla y León.
Él, además de ingeniero de montes, como hijo de maestro, pues comparte su pasión por la educación ambiental y de ahí que se haya lanzado a escribir este magnífico cuento, ¿no? que, que nos ha encantado a todos. Y esta guía didáctica que también ha realizado él y que hoy nos presenta. Quería agradecerle su labor desinteresada, porque ha colaborado con nosotros de forma totalmente desinteresada en la difusión de este cuento y de esta guía, y nos va a encantar la presentación que nos va a hacer de esta guía didáctica. La Dirección General quiere seguir, aprovechar este material, no solo divulgándolo entre los colegios, sino que en octubre quiere llevar el cuento y este trabajo al bosque, al monte, para hacer una interpretación in situ de este trabajo. Comentar que podéis hacer preguntas por escrito, que al final de la ponencia de Ángel pues se le trasladarán, y que en el chat tendréis el enlace tanto del cuento como de la guía para poder descargarlo, ¿no? Muy importante también decir que toda esta jornada se va a grabar y se va a colgar en YouTube, de forma que si luego queréis verla o si se la queréis pasar a algún compañero porque os ha gustado mucho y lo queréis compartir, pues va a estar disponible en YouTube, en el canal de la Consejería. Os daremos información de todo esto por el chat. Y nada más, no le resto más tiempo al protagonista, Ángel Roldán, que pasa a contarnos cómo funciona esta guía y todos los entresijos de la ciencia forestal. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Roque, por tus palabras. Espero que sea así, de verdad, que a los que estáis aquí hoy aprovechando estos minutos o gastando vuestros minutos, os guste de verdad esta presentación que, bueno, de esta guía de recursos que se ha diseñado enfocada básicamente al mundo docente. Pretendemos que con esta guía comprendáis todos los docentes lo que hay escrito en el cuento, que es más allá de la historia que se cuenta, y podáis descubrir un mundo nuevo, el de la gestión forestal, que seguramente no conozcáis, o lo que conozcáis perdón, no se corresponda con la realidad. Es habitual que en los libros de texto se vean, se visualicen una serie de ideas que muchas veces no son correctas respecto a los montes en España, y por eso la idea de editar esta guía para que os podáis convertir en verdaderos educadores forestales, tanto para vuestros alumnos y alumnas como para hijos e hijas. A lo largo de la mañana de hoy, de estos minutos, mejor dicho, voy a compartir con vosotros esta guía y para que podáis comprenderla, aunque sea redactado para su fácil entendimiento, sí que es necesario dar un breve repaso como el que vamos a hacer. Quisiera agradecer antes de nada al Gobierno de Murcia, a la región de Murcia, pues la organización tanto de este webinar como del proyecto del Misterio de Sierra Espuña, un proyecto que es pionero, yo creo, en España, que va a ser muy novedoso, que es muy novedoso ya. Y bueno, pues ese querer llevar la educación forestal y de la conservación de los bosques a los niños, pues es algo sin duda muy positivo y muy novedoso. Así que muchas gracias a todas las personas que estáis haciendo posible difundir este texto por todos los colegios y a todos vosotros también que estáis compartiendo el cuento de unos a otros. Lo primero que os quiero decir es que para descargaros la guía, tanto la guía como el cuento, para lo más sencillo es entrar en Google y teclear Murcia Natural, el misterio de Sierra Espuña, y ahí encontraréis los dos textos, tanto el cuento como la guía.
La guía está diseñada para su utilización por medios electrónicos. Perdón. Está diseñada para que lo uséis con tablets, con ordenadores o con teléfonos móviles. ¿Por qué? Porque lleva una serie de fotografías y principalmente vídeos que están en esa guía y que, como es lógico, si se llevan al mundo de la impresión del papel, pues no van a funcionar. Entonces, debéis usarla preferentemente por medios electrónicos, ¿vale? Y bueno, pues vamos a comenzar para no prolongarnos mucho más. Ahora mismo, no sé, ahora comparto la guía, que supongo que ya estáis viendo. Es una guía PDF, ¿vale? Aunque sea un poco más lento, lo vamos a ir haciendo así. Vamos a ir pasando página por página y nos vamos a ir centrando en realmente lo importante. ¿Por qué se titula, pues he querido llamarla una manera de educar y aprender sobre los bosques españoles? Pues básicamente porque vais a encontrar un montón de referencias, de datos y de circunstancias que, como os he dicho, en los libros de texto no suelen recoger. Y muchas veces se recogen de una manera incorrecta, como veremos al final de este seminario. Entonces, la idea es que cojáis estos conceptos, que supongo que muchos de vosotros no conocéis, y podáis llevarlo al aula. La guía está estructurada básicamente en dos partes. Una parte en la que nos vamos a centrar básicamente ahora, que es comprender la gestión forestal, y otra segunda parte que es poner en práctica todo lo que vais a aprender ahora con los alumnos y alumnas de los centros escolares. Esta puesta en práctica se realiza a través de una serie de dinámicas, de juegos, de actividades que se han propuesto en la guía, pero no tienen por qué ser estos, es simplemente una idea que seguramente podáis mejorar y apoyar con vuestra experiencia y con vuestro dominio de muchas de las técnicas de la animación sociocultural. Comenzamos ya con esta guía y bueno, en esta primera parte, la de comprender la gestión forestal, se divide en dos bloques, ¿vale? Un bloque primero que acerca de ciertas curiosidades que esconden los bosques, que las vamos a pasar un poco más rápido porque me interesa centrarnos en otros temas más interesantes, ¿vale? Empezamos con este primer bloque, pero sí que vamos a ver pues uno de los vídeos, un fragmento del vídeo de este vídeo que tenemos a la derecha para que podáis ir viendo pues básicamente las principales funciones y la importancia que tienen los bosques. Vamos a ver, pinchando encima se debería de abrir, pero por el diseño de la plataforma no es posible, ¿vale? Por tanto, voy a abrirlo yo por aquí, por mi cuenta. Espero que se empiece a ver. ¿Sabes qué celebramos el 21 de marzo? Coincidiendo con la entrada de la primavera, conmemoramos el Día de los Bosques, para hacer hincapié en la importancia que tienen todos los tipos de bosques y que seamos conscientes de los inmensos beneficios que nos aportan. ¿Crees que son tan importantes los árboles? ¿Qué nos ofrecen? Las raíces del árbol, además de sujetarlo al suelo y alimentarlo, tienen una función no menos importante, y es la de evitar la erosión y pérdida de suelo cuando las precipitaciones son torrenciales. El terreno que se pierde impide que pueda crecer ninguna otra planta, tardando cientos de años en volver a formarse. También los árboles nos pueden proporcionar madera para hacer la silla donde estamos sentados, leña para calentarnos o cocinar, papel donde escribimos y multitud de productos derivados, como el corcho y la resina. A través de sus hojas se produce la evapotranspiración, jugando un papel fundamental en el ciclo del agua.
mediante sus procesos vitales, nos proporcionan algo imprescindible para la vida, el oxígeno, y es el mecanismo más sofisticado para reducir la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, por lo que nos sirve de gran ayuda en lo que puede ser el mayor reto de la humanidad, reducir el calentamiento global y por lo tanto el cambio climático. Sus frutos son aprovechados por multitud de animales, tanto salvajes como por el ganado, que tantos productos nos proporciona. También este árbol forma parte de un ecosistema que alberga gran cantidad de biodiversidad. Como la mayoría de las plantas, nuestro árbol tiene unas sustancias que se usan para hacer medicinas. Por ejemplo, los taninos que se encuentran en la corteza y las bellotas tienen efectos antisépticos y antiinflamatorios. De hecho, un cuarto de los medicamentos los obtenemos de los árboles. Además, a quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Donde hay árboles, hay un lugar de recreo donde pasar un día en el campo es mucho más agradable. Por cierto, ¿sabéis ya qué árbol es este? Es una encina. Y si esto lo puede hacer un solo árbol, imagina un bosque. Bueno, como hemos visto, es qué mejor manera de recordar las funciones que tienen los bosques y los beneficios que nos proporcionan en nuestro día a día, bien en forma de productos o bien en forma de servicios. Bueno, seguimos recorriendo muy rápidamente esta primera parte de la guía. Aquí os quiero mostrar básicamente la importancia que tiene el pino carrasco en nuestro país, que se extiende por más de 2 millones de hectáreas por toda la costa del Mediterráneo. Es que no estamos viendo ahora mismo la guía. Tienes que compartir otra vez la pantalla. Perdón, que parece que no estamos viendo la guía. Vale. Vale, perfecto. Ahora sí. Vale. ¿Ahora? Ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Vale, perfecto, perdón. Bueno, en esta parte como os decía, en esta parte de la guía quiero resaltar la importancia que tienen los bosques de pino carrasco en España, que se distribuyen por más de 2 millones de hectáreas por todo el Mediterráneo y por los sistemas montañosos, y que, bueno, pues esta especie de pino tan característica, pues aquí la nombramos como una especie mágica, porque se distribuye por todos aquellos lugares donde las condiciones climáticas y de suelo son muy duras, y a veces, si no tuviéramos este pino, pues no tendríamos nada, no tendríamos bosques. Y por ese carácter tan mágico de la especie, pues llevó a los ingenieros de Montes Codorníu y compañía a emplearla en la repoblación de Sierra Espuña. Y como hemos visto, pues no se equivocaron. Quiero incidir en que los pinares, como tenemos muy asumido el sector forestal, pero quiero transmitiros, porque ya veremos ahora después cómo mucha gente no lo piensa, estos pinares son bosques naturales por toda la cuenca del Mediterráneo que, como os he dicho, pues se distribuyen por todos aquellos lugares con sequía, grandes temperaturas, pobreza de los suelos, grandes taludes y todo tipo de lugares donde la vida es un poco inhóspita para los árboles, pues gracias al pino carrasco podemos disfrutar de este tipo de bosques. Seguramente que alguno de vosotros aún no lo conocéis, pero es la especie principal de la repoblación realizada en Sierra Espuña. Todos los pinos de Sierra Espuña, por lo menos la mayoría, son pinos carrasco. Continuamos con la guía y aquí os muestro una imagen de la España verde, la España de los montes y la España de los bosques.
Seguramente algunos de vosotros estéis sorprendidos porque no pensabais que teníamos un país tan lleno de montes. Pues sí, así es. Aquí podéis ver la imagen del mapa forestal español, un proyecto del Ministerio de Medio Ambiente que muestra pues, esa distribución de los montes en España. Así como curiosidad, comentaros que más de la mitad de la superficie en nuestro país está cubierta por montes, unos 28 millones de hectáreas, de los cuales 2/3, unos 18 millones, son bosques, ¿vale? ¿Y a qué llamamos bosques en España? Y esta es una de las curiosidades que no ocurren en otros países de Europa. Pues llamamos bosques a aquellos montes, es decir, aquellos terrenos con vegetación forestal que tienen una densidad importante de árboles, ¿vale? Entonces, esos montes con densidad importante de árboles los llamamos bosques y ocupan unos 2/3 del total de esa España verde. Y 1/3 corresponden a otros terrenos desarbolados o a otros terrenos forestales en los que la densidad del arbolado es muy baja o directamente no existe, ¿vale? Entonces, como curiosidad, y muchas veces tendemos a hablar de bosques indistintamente y lo confundimos con los montes, pero no es así, como podéis ver en este toma nota. Aquí vamos a pasar esto un poco rápido, pero simplemente es una infografía que para aquellos vosotros o aquellos niños que les interese, pues es muy interesante porque muestra las características botánicas principales del pino carrasco, ¿eh? Principalmente podemos conocer a este tipo de pino en función de su piña, de su piñón, de su corteza y de su porte, también de su hoja. ¿Qué suele ocurrir? Bueno, pues que cuando no conocemos algo, principalmente la botánica, solemos llamar pino a casi todo. A casi toda la conífera que vemos le llamamos pino. Pues, y no vamos mal encaminados, pero porque pertenece al género, a la familia de las pináceas, pero el género, en España, los pinos pertenecen al género Pinus. Y aquí tenemos las 6 especies autóctonas en España, para aquel que tenga interés, que pueden ser diferenciadas pues, en función de su porte, de su tronco, su corteza, sus hojas, sus piñas o sus piñones. Es decir, el pino carrasco, el Pinus halepensis, el pino piñonero, el pino marítimo o resinero, el pino negral, el pino silvestre o el pino negro, el Pinus uncineta. Todos estos pinos son los que tenemos en España y gracias a esta infografía, pues como os he dicho, quien tenga interés, aquellos niños más curiosos, pues pueden descubrir qué diferencias hay entre unos pinos y otros. Aquí vemos las diferencias entre las piñas, los piñones y las hojas. Bueno, ya a modo de introducción, ahora comenzamos ya con los conceptos importantes, ¿no? El concepto de los bosques se expanden. Este es un concepto importantísimo que os queremos hacer llegar. Viendo ese mapa forestal español, esa España verde, supongo que algunos habrá quedado extrañado, pero no solo va la cosa de superficie, sino también nos podemos extrañar en cuanto a la velocidad a la que van esos bosques. Tenemos unos bosques en España que crecen hasta 4 veces más rápido que lo hace la media de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea. Es decir, que no tenemos solo una España verde, sino que además los bosques crecen muy rápido en España, se expanden. Podemos ver en la imagen de la izquierda cómo el bosque va arrojando sus semillas en las tierras agrícolas abandonadas. Esas semillas germinan y el bosque se va expandiendo. Esa situación ha provocado, esa y otras situaciones que vamos a ver ahora, ha provocado que la superficie en España crezca en 20 años, desde 1990 al 2010, en 1.800.000 hectáreas. Es decir, que podemos ver que España es un país en el que los bosques avanzan. Y de aquí es común ver muchas veces comentarios en las redes sociales o noticias en las que se muestra un optimismo y una alegría al ver cómo los bosques se expanden en España. Y muchos de nosotros pensamos, o algunos de vosotros pensáis, que es una buena noticia. Y en realidad no es una buena noticia siempre. ¿Y por qué? Porque como os he dicho antes, generalmente se suele confundir el concepto de monte con el de bosque.
Y al hablar de montes, pues decimos bosques y confundimos estas dos imágenes. Por ejemplo, en la imagen de arriba podemos ver una tierra agrícola que se ha abandonado y el matorral ha empezado a germinar, a crecer. Y al final estamos hablando de una superficie agrícola que ha cambiado a monte. Tenemos un monte nuevo y lo que pasa es que tenemos un monte pues muy peligroso a efectos de incendios forestales. Tenemos un paisaje lleno de combustible fino, muy propicio a arder y a conducir el fuego. Por tanto, que un suelo agrícola se convierta a un monte así por las buenas, pues eso hay que analizarlo, no siempre es bueno. En la imagen de abajo tenemos el caso de una repoblación que se realiza en una tierra agrícola, en el que vemos cómo, pues bueno, el propietario ha decidido convertir su tierra de cultivo en un pinar. Pues en este caso, a veces tampoco es una buena noticia, porque muchas veces cuando este agricultor o propietario deja de recibir la subvención que le han dado por hacer esa plantación, pues la tierra agrícola o la tierra, mejor dicho, el monte, que ya es monte, se abandona y pasamos a una situación también de incendios, de riesgo de incendio forestal mucho más peligrosa que la imagen anterior. Por tanto, vemos cómo no siempre es una buena noticia. Supongo que estarás un poco sorprendido, ¿no?, al escuchar estas palabras, ¿no?, de que el crecimiento de los bosques no siempre es bueno. Pues sí, eso es. Podemos ver en esta infografía cómo las zonas rojas, los países del Ecuador, los países de Centroáfrica, básicamente, y muchas de las islas en Oceanía y Asia, tienen graves problemas de deforestación. Todos sabemos qué es lo que ocurre allí, ¿no? Cómo anualmente la superficie deforestada es impresionante y es un gran problema a nivel planetario. Pero sí que en España, si vemos la imagen, la imagen es verde y blanca, es decir, que los bosques se expanden, y no lo digo yo, lo dice el Convenio de Diversidad Biológica y la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Por tanto, es el momento de haceros llegar que muchas veces cuando veis en los libros de texto que la deforestación es un problema que nos afecta muy de cerca, que hay que luchar contra ello, pues sí, hay que luchar contra la deforestación en el Amazonas, pero poco a veces podemos hacer desde nuestros países o desde el lugar donde vivimos. Por tanto, hay que entender que este problema es de otros países y que en España los problemas que amenazan a los bosques no es la deforestación, es el éxodo rural que se produce en los pueblos y el abandono de los cultivos agrícolas tradicionales, que hace que esas superficies de cultivos se vean convertidas a paisajes forestales abandonados y con un gran riesgo de desaparición por incendio forestal o por plagas. Si alguno todavía no se cree pues estas explicaciones de que el bosque se expande, aquí podemos ver un estudio de teledetección por satélite donde las manchas verdes indican dónde los montes se expanden y las manchas amarillas donde los montes han dejado de serlo y ahora son cultivos agrícolas. Como vemos, las manchas verdes son muy superiores a las amarillas. En este estudio, realizado desde el año 86 a 2005, se constata cómo el bosque se expande. Y para quien quiera más información, podéis pinchar aquí, en este blog. Otra de las cosas importantes es que los bosques también crecen en su interior. Es decir, hay nuevos árboles, hay nuevos individuos de matorral, hay una vida que se va desarrollando en el interior de los bosques. Y es necesario realizar una gestión sostenible de los productos que se producen. Es decir, antiguamente nuestros abuelos, bisabuelos, usaban el monte como una especie de despensa. La tenían en la puerta de casa para utilizar de él lo que necesitaban. Metían al ganado para aprovechar los pastos, cortaban leña, cortaban madera, recolectaban hongos, etc. Ahora la vida nos ha cambiado y no usamos muchos de estos productos. Sin embargo, los bosques no entienden de estos modelos ni de estas tendencias y los bosques siguen creciendo.
es necesario realizar una extracción, como vamos a ver ahora más tarde, de todos estos productos si queremos evitar que se acumulen en su interior y que aumente el riesgo de incendio forestal y una vez que ocurra tengamos incendios de gran magnitud y gran intensidad al quemar esas altísimas cantidades de biomasa. Todo esto os viene a decir, os he puesto un poco en antecedentes para que veáis que actualmente se estima que unos 46 millones de metros cúbicos de madera crecen en el interior de los montes, de los cuales menos de la mitad es extraída. De manera que lo que ocurre es que siempre va a haber una acumulación de madera en nuestros montes. Y como consecuencia, como os he dicho, esos grandes incendios forestales que cada vez estamos más acostumbrados a ver. Por tanto, diréis, bueno, pero es que 20 millones es la mitad, es que está muy bien. Bueno, en realidad no está tan bien, porque en España la madera que se extrae mayoritariamente en la cornisa cantábrica y en el resto del país los aprovechamientos son minúsculos. Por tanto, esto es un toque de atención y una llamada de atención para los gobernantes y propietarios forestales en los que es necesario movilizar y ponerse en marcha para extraer esta cantidad de biomasa que se almacena en el interior y disminuir este riesgo de desaparición. Aquí en este apartado nos preguntamos, ¿y qué pasa si la madera de los montes crece más de la que se extrae? ¿Qué consecuencias tendrá? Pues como hemos dicho, la acumulación de biomasa que puede arder en cualquier momento. Tenemos bosques más debilitados. ¿Por qué? Porque si cada vez tenemos más plantas y estas plantas son más grandes y ocupan siempre el mismo espacio, necesitarán una mayor nutrición. Si siempre tienen lo mismo, pues al final van a pasarlo mal, no va a haber recursos alimenticios para todo, por tanto se estarán más débiles. ¿Y qué pasa si están más débiles? Pues que será más fácil que les ataquen las enfermedades, las plagas, y que sean menos eficientes en las funciones que realizan, la captación del CO2 atmosférico, en la retención de los suelos o en la filtración de las aguas, por ejemplo. Para que veáis, aquí tenéis dos imágenes. Bueno, 4 imágenes. Las imágenes de la izquierda, en la parte de arriba, vemos como en ese bosque, muy abandonado, parece en su gestión, no se ha cortado en los individuos adultos y esos individuos jóvenes que han nacido no crecen porque les falta tanto espacio como luz. Supongo que esta historia os va a recordar algo, ¿verdad? Pues bueno, como dato, el Inventario Forestal Nacional aporta que entre el 1975 y hasta el 2010 los bosques crecieron en España más de 10.000 millones de nuevos árboles. Es decir, que los bosques no solo se expanden, sino también crecen en su interior. Y casualmente estas fechas, en el 75, aunque un poco antes, fue cuando empezó el éxodo rural a las grandes ciudades. Ese éxodo rural ha coincidido con esta explosión de biomasa en el interior de los bosques. Aquí tenemos otra imagen que seguro que os sonará mucho más a los murcianos, para indicar que en ese periodo de tiempo el volumen de madera se ha duplicado. Es decir, que tenemos mucha madera que está lista para arder y nos puede ocasionar muchos problemas. Por tanto, es necesario ese aprovechamiento. En las imágenes de la izquierda podemos ver cómo en el año 56, la imagen de la derecha, perdón, en el año 56, esa fotografía aérea de un monte en La Rioja nos indica, o sea, somos capaces perfectamente de diferenciar las zonas cultivadas, zonas pastoreadas y zonas con poca vegetación forestal. En cambio, si nos vamos al año 2017, ese mismo monte, como vemos, está abarrotado de vegetación arbolada. Es impresionante la densidad que hay ahí y el riesgo que tiene ese monte de sufrir un incendio. Lo podemos ver como a la izquierda se ha diseñado un área de defensa contra incendios, pero eso, bueno, pues poco puede hacer si el incendio viene, en este caso, por la parte derecha de la imagen, ¿no? Toda esa masa tan densa, pues seguro que se quemaría. Por tanto, la conclusión de este apartado de los bosques se expanden es que el crecimiento del bosque no siempre es una buena noticia y siempre debe ir acompañado de una gestión forestal si realmente queremos que ese bosque se conserve para siempre. Esa es una de las conclusiones
que quiero que os llevéis a lo largo del día de hoy. El bloque 2, la gestión sostenible. ¿Qué es la gestión sostenible? Bueno, pues la gestión sostenible no es más que una técnica forestal para que se pueda aprovechar los productos que genera el monte de manera que a la vez se puedan conservar, ¿vale? Y me diréis aquí, pero bueno, ¿por qué los montes necesitan gestionarse? Vale, sí, para que no haya incendios, para que no haya enfermedades, para que no haya plagas. Pero bueno, si los bosques son naturales, ¿por qué tiene que estar el hombre ahí gestionándolos? Que se gestionen ellos solos, ¿no? No decimos que la naturaleza es sabia. Pues sí, es verdad, la naturaleza es muy sabia. Pero esta pregunta tiene un poco más de miga, ¿no? Esta pregunta nos la hemos hecho todos. Yo también, cuando empecé en este mundo. Pero bueno, pues ahora os toca responderla. Vamos a ver si con estas imágenes sabéis, os tenéis alguna pista más. Estas imágenes corresponden a un monte, al monte del Pinar de Navafría, en Segovia, y corresponden a una misma ubicación. Es decir, estas imágenes están juntas. En la parte izquierda se trata de una zona en la que no se ha intervenido en años. No se ha cortado ningún tipo de árbol, ¿vale? Ningún pino ha sido cortado. En cambio, en la derecha vemos que sí, que cada X años, cada 5 o 6 años, se produce una intervención del arbolado, ¿vale? Eliminando los más débiles, los más bajos, los más dominados por los otros, etcétera. Bueno, eso es muy variable en función del objetivo del monte y de lo que se haya planteado, ¿vale? Pero bueno, eso sería a grandes rasgos el planteamiento. Como vemos en la imagen de la izquierda, los pinos son mucho más delgados, hay mucho más número que en la imagen de la derecha, sus copas son poca cosa, son muy claritas, no son copas como tal, sino más o menos pues, penachos de hojas, y el suelo está lleno de troncos derribados. En la imagen de la derecha es justo lo contrario. Pues bueno, esta es una de las pistas para que os planteéis por qué los montes deben ser gestionados. Aunque todavía no lo sepáis, seguro que hay una imagen que os gusta más que la otra, ¿verdad? Bueno, pues para seguir dando pistas, vamos a ver si estas dos imágenes. En la imagen de la izquierda, bueno, las dos imágenes representan uno de los pinares en Orea, un pueblo de Guadalajara. Representan una imagen de la misma zona del monte, pero en momentos distintos. Es decir, el antes de y el después. El antes de, que es la imagen de arriba, nos muestra un pinar totalmente abandonado. Un pinar en el que cada vez que viene la nieve o el viento, los pinos se van abajo. Un pinar sin espacio, donde los pinos luchan por la luz y tienen unos troncos muy delgados. Por tanto, cada vez que hay una inclemencia meteorológica adversa, van al suelo. Y claro, es una masa muy debilitada, seguramente pues tengan enfermedades porque, bueno, pues ahí la salud no es buena, como veis, no hace falta muchas más explicaciones. En cambio, en la imagen de abajo podemos ver un pinar que ha sido totalmente gestionado, donde se han eliminado los pies, los moribundos, los enfermos, los doblados, tronchados, etcétera, y se trata de un tipo de tratamiento que va adaptando esa masa un poco a una mayor, a esos pies les adaptan un mayor espacio y los pueden ir desarrollándose con más seguridad. Después de estas 4 imágenes y estas explicaciones, en la parte de la derecha pues tenemos la respuesta a por qué los bosques deben de gestionarse. ¿Y por qué? Pues porque los bosques en España no son vírgenes o primarios, son bosques que han sido, bueno, bosques o montes, que han sido intensamente gestionados por el hombre. El hombre, desde que llegó en el Neolítico y descubrió el fuego, pastoreó los montes, cortó y taló los montes, hizo todo tipo, usó el fuego como medida de desbroce, y los bosques y montes desde entonces han sufrido una intensa gestión y un intenso aprovechamiento que en nada se corresponde
a lo que hoy se realiza. Por tanto, esos bosques durante miles de años se han ido acostumbrando a esa intensa gestión del hombre que no tenía piedad en cortar, aprovechar o pastorear. Esos bosques se han ido adaptando a la mano en esos miles de años y han sabido convivir con el hombre. Han desarrollado estrategias para la supervivencia y, por tanto, después de tantos miles de años, necesitan al hombre ahora para poder vivir, para poder regenerarse, y no entienden que exista un abandono. Por tanto, esta es una de las segundos puntos fuertes de hoy, en que el conservacionismo no es mirar algo y protegerlo con una campana de cristal, sino es gestionarlo activamente. Y para eso os voy a mostrar esta imagen que es de la UNESCO. Como podéis ver, se ve un poco regular porque en realidad tiene sus años y habla de eso mismo, que los ecosistemas no pueden gestionarse como ahora mismo se gestionan muchos de ellos, que es protegiéndolos de todo. Ponemos una campana de cristal y está prohibido todo. Prohibido el senderismo, prohibido la bicicleta, prohibido esquiar, prohibido pasear, prohibido pastar, prohibido casi todo, ¿no? Entonces, es un planteamiento erróneo porque en nuestras latitudes, en España, no existen los bosques naturales y ahí es la naturaleza sabia donde podría actuar, ¿no? Diciendo, yo me autorregulo, yo sé lo que tengo que hacer. Pero es que hemos dado tanta caña a la naturaleza que tenemos unos paisajes totalmente modificados por la mano del hombre y el bosque necesita el hombre para continuar en su vida. Aquí lo dice el Comité Hombre y Biosfera de la UNESCO subraya los lazos estrechos entre el hombre y la naturaleza. Una reserva natural está integrada en su región solo si contribuye a su protección la propia población del lugar. Y seguro que esto también os suena al misterio de Sierra Espuña, porque ya sabéis qué es lo que ocurre en el cuento, quién es el verdadero conservador del bosque de Sierra Espuña en esta historia, ¿verdad? Bueno, seguimos con nuestra guía y diréis, bueno, pero es que todo ha cambiado. ¿Cómo vamos a aprovechar los montes? Si ya hay gas natural, si hay petróleo, ya no vamos a ir a por leña. Todo esto ha cambiado. Bueno, pues sí, es verdad. Las cosas han cambiado. Pero gracias a la gestión forestal sostenible, que es una práctica inteligente de gestión forestal, podemos seguir haciendo ese aprovechamiento que se hacía tradicional, pero de una forma más moderna, del monte, siempre aplicando la ciencia forestal y la sostenibilidad para poder aprovechar esos múltiples bienes y servicios que se producen en los bosques. Me gustaría ver uno de estos vídeos, el vídeo de la izquierda, ¿vale? Pero lo vamos a dejar para lo último porque como no sé cómo voy a ir de tiempo, si da tiempo lo vemos. Es un interesante vídeo, Mefito Ihara, donde explica la gestión forestal en 5 minutos para niños a través de una serie, de un capítulo de dibujos animados que forma parte de una serie muy interesante y que os recomiendo que podáis ver a través de pequeños vídeos de 3-4 minutos y unas breves preguntas. Es muy fácil que los niños puedan entender que gestionar los bosques, cortar árboles, no es malo, ¿vale? No es malo, no es malo y generalmente siempre suele ser bueno, ¿eh? Es rara vez cuando es malo. Y bueno, pues aquí os quiero introducir así un poco, más que nada a modo de curiosidad, ¿qué es un monte ordenado? Bueno, pues un monte ordenado es aquel monte que tiene un instrumento de planificación que es aprobado por la administración. ¿Y qué es un instrumento de planificación? Pues un documento donde se plasman todas las actuaciones que se realizan en un monte a corto, medio y largo plazo. Y cuando hablamos de largo plazo hablamos de 100 y 120 años. Es decir, que cuando nosotros vemos cortar en un monte el arbolado porque se realiza una determinada actuación, será lo más normal que pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque se sujetará a este tipo de instrumento, que como he dicho es aprobado previamente por la administración,
Y por tanto, para que el objetivo del monte, para que se regenere y se cumplan los objetivos establecidos en esos instrumentos, será necesario hacer las cortas que correspondan, ¿vale? A modo de curiosidad, pues también que sepáis que los montes de Sierra Espuña cuentan todos con proyecto de ordenación de montes. Son montes ordenados. Y por tanto, todas las actuaciones forestales que se realizan en ellos tienen el visto bueno de la administración. Y diréis, vale, pero esto está muy bien, la gestión forestal sostenible, pues muy bien, para las personas que trabajen en el monte y se sujeten a estas normas, pues muy bien, pero ¿yo qué puedo hacer desde casa para contribuir a la conservación de los montes? Pues mira, una de las cosas que podemos hacer es consumir productos certificados. ¿Qué significa productos certificados? Bueno, pues en las imágenes de abajo podéis ver los dos tipos de logotipos más conocidos, el sistema PEC y FSC. Estos sistemas de certificación vienen a decir que una entidad ajena a la persona que realiza esa gestión en el monte certifica que la gestión forestal sostenible se está haciendo adecuadamente y que, por tanto, cuando yo consumo un paquete de folios donde vienen estos símbolos, una mesa de madera donde viene este logotipo o un tapón de corcho, por ejemplo, quiere decir que esos productos se han obtenido en montes en los que se realiza una gestión forestal sostenible. De manera que podéis llegar a la conclusión, muchas veces cuando vemos peligro, no imprimir este email, el gasto de papel puede suponer una amenaza para los bosques. Pues no, es totalmente falso, es justamente lo contrario. Si nosotros hacemos una demanda de los productos forestales, habrá una necesidad que será cubierta por las personas de los pueblos que viven en torno a los bosques, que trabajarán extrayendo estos materiales y estos productos para disminuir la combustibilidad de los montes, para extraer la biomasa, creando a la vez empleo en el medio rural y además tendremos unos productos totalmente limpios, o sea, totalmente saludables y eficientes, ¿vale? Aquí en la infografía de la derecha podemos ver cómo en las 4 situaciones de bosques más jóvenes, más adultos, medianos, en función de la gestión forestal que se planifique en cada momento, podremos tener más o menos agua en el acuífero, se podrán absorber más o menos toneladas de CO2, se podrá recolectar más o menos hongos, podremos encontrar más o menos fauna, se podrá cosechar más o menos madera. Entonces, este conjunto de productos y bienes y servicios son ilimitados siempre y cuando se realiza una gestión forestal sostenible. Es decir, si nosotros, por poneros un ejemplo, si nosotros ponemos un plazo fijo en el banco con un capital, anualmente tenemos unas rentas, siempre y cuando ese capital esté en la cuenta del banco. En el momento que nos llevamos el capital, esas rentas dejan de existir. Pues en los bosques ocurre lo mismo. Si nosotros gestionamos el bosque, el capital correctamente, siempre habrá unas rentas que serán mejores o peores dependiendo de la gestión que se realice, de lo buena o mala gestión que se realice. Y además, esas rentas tenemos la gran suerte que son productos tanto reciclables como materias primas de origen natural y, por tanto, una herramienta de lucha contra el cambio climático y contra muchos de los problemas de microplásticos o de contaminación que estamos sufriendo. Vamos a ver este vídeo, que es muy breve, para que podáis ver que elegir productos en el bosque, de comprar madera, comprar papel, no es nada malo, todo lo contrario. Vamos a ver si encuentro este vídeo. Este es. There are products made of wood all around us, and the demands on the world's forests are increasing every day. Where do these products come from? The journey begins in a forest, but not just any forest. In a sustainable working forest, the land is managed in balance with its natural surroundings to protect and restore biodiversity and ecosystems.
Healthy forests like these provide habitats for local wildlife and purify the water that we drink. Here, trees are regrown year after year and contribute to the livelihoods of local communities. And when trees grow, they naturally remove carbon dioxide from the atmosphere, giving us the air that we breathe whilst fighting climate change. Sustainable working forests provide the renewable resources for the energy needed to transform the trees into the products we use every day. And here's where it gets interesting. Inside forest products, carbon is stored for the duration of their lifetime, sometimes for hundreds of years. When sourced responsibly, forest products are renewable and they can be recycled several times. Eventually, they turn into bioenergy, which releases carbon dioxide for new trees to absorb and grow, and the cycle continues. The world is changing rapidly, and our planet is in a state of emergency. Renewable and recyclable forest products are part of the solution, and today, through innovation, they're appearing where you would least expect them. Be part of the solution. Choose sustainable forest products. Bueno, espero que os haya aclarado mucho, que un poco más, que en los bosques está parte de la solución y que consumir productos forestales no es malo, al contrario, es muy positivo. Como vamos bastante ya apretadillos de tiempo, voy a dejar este vídeo, que me gustaría también verlo, que dura un minuto solo, pero bueno, sobre la bioeconomía circular, pero es muy interesante también para que os podáis hacer una idea. Y aquí tenemos, bueno, un poco la conclusión de que el resultado final de una gestión forestal sostenible es fórmula ganadora para todos, los propietarios de los montes, que ven cómo sus montes están sanos y sus productos valen en el mercado y es un incentivo para que se conserven. Las empresas que los aprovechan viven de ellos y dan trabajo en el medio rural, el empleo local y la sociedad que disfruta estos bosques sanos y saludables para todos. Y recuerda, básicamente, que lo que se gestiona es lo que se conserva. Nada de lo que se abandona al final se conserva, se destruye. Bueno, para terminar con esta parte teórica, bueno, o sea, aquí podéis ver un poco cuál es el criterio de corta de un bosque cuando se decide cortar un determinado rodal de un bosque, qué es lo que se hace y cómo nos sujetamos los técnicos a la gestión forestal sostenible. Cómo no se corta ni un árbol más ni un árbol menos de lo que está previsto hacer. No hay criterios arbitrarios, todo está perfectamente estipulado. En la imagen número 1 me podéis ver a mí haciendo una medición de las principales variables de un bosque para determinar el criterio de corta. En función de lo que queramos potenciar en ese bosque, se cortarán unos individuos u otros. A continuación, el agente medioambiental es el encargado de transmitir ese criterio de corta a los operarios, pues hay que cortar los individuos de este diámetro, los de esta altura, los que estén juntos, los que estén dispersos, etcétera, 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 por decirlo de una manera sencilla, que tampoco es así. En la imagen número 3, el operario que acompaña a este agente medioambiental realiza una marca en el árbol, en la corteza del árbol, para indicar que ese árbol va a ser cortado, para indicar al leñador o al motosierrista que va a venir detrás de él, para indicar que ese árbol tiene que ser cortado, y solo ese, no otro. En la imagen 4 vemos como cada árbol se pinta y se numera para que no haya ninguna duda. En ese caso, el árbol número 35 solo es ese, y no puede haber otro 35 más. Cada uno de esos árboles posteriormente son medidos en cuanto a diámetro y en cuanto a altura para hacer una estimación del volumen de la madera que va a salir. Por tanto, como podemos ver, cuando venga la persona que se encargue o la empresa que se encargue de extraer esa madera, no va a haber ningún problema porque sabe perfectamente los árboles que tiene que contar. Porque si corta alguno más de la cuenta, pues está claro que llevará más en el inventario de los que se ha reflejado en el estadillo.
y por tanto dará lugar a una sanción. Por tanto, como podemos ver, la gestión forestal sostenible es una técnica que permite, pues, asegurarnos de lo que se hace en el monte está perfectamente planificado y que no hay lugar a las dudas. Por último ya, esta parte nos la vamos a saltar, dada que vamos un poco mal de tiempo, y ya es la última. Y viene a decir que el fuego es un elemento más del ecosistema mediterráneo y que usar el fuego siempre, o sea, que usar el fuego no es malo en los ecosistemas forestales, porque es una herramienta más de gestión que ha tenido el hombre para pastorear, para desbrozar, para quemar restos. Y por tanto el uso del fuego es beneficioso. Otra cosa son los incendios forestales, pero el uso del fuego es beneficioso para eliminar esa biomasa que nos sobra. Y también hay que tener en cuenta que el fuego siempre ha estado de forma natural en los bosques, a través de los rayos. Un 5% de los incendios en España se deben a los rayos. Por eso recuperar el uso del fuego es importante y quiero que sepáis que no siempre el fuego es malo. Eso que los niños tienen que saberlo. El fuego bien usado con baja intensidad es muy bueno. Y o usamos fuego y gestionamos los montes o los montes se gestionarán ellos solos. ¿Y cómo se gestionarán ellos solos? Pues básicamente los gestionará el fuego, no tendrán nada que hacer. No tendrán nada que hacer. Entonces, bueno, quiero que os quedéis con la idea de o gestionamos los montes o los montes se perderán. Y aquí podéis ver todos los vídeos de Mefitu y Jara donde se explican qué es el fuego bueno y qué es el fuego malo. Un interesante vídeo para los niños. Bueno, en resumen, aquí tenéis los principales puntos que hemos tratado, donde el territorio español está cubierto por montes en más de la mitad de su territorio, de los cuales 2/3 son bosques. La superficie forestal en España crece, ¿vale?, debido básicamente al abandono de las tierras agrícolas y del propio monte. También los bosques crecen en su interior y, por tanto, como hemos visto, no hay peligro de deforestación en España. Otra de las conclusiones es que el crecimiento del bosque siempre debería ir acompañado de una gestión forestal activa. Si no, no son buenas noticias. Que en España la gestión forestal es necesaria porque no hay bosques vírgenes y porque no hay bosques vírgenes porque desde el Neolítico el hombre se ha encargado de modificarlos profundamente. La gestión forestal es una práctica inteligente que permite garantizar la conservación de los bosques, además de extraer los principales bienes que producen y de mejorar los servicios. Además, tenemos bosques sanos, bosques jóvenes y más resistentes. Los montes ordenados son aquellos montes que cuentan con un instrumento de planificación en el que se recoge todo lo que se va a hacer en un monte a lo largo de su horizonte temporal, 100 o incluso 120 años. Que consumir productos certificados contribuye a la conservación de los montes y que si no gestionamos el fuego, el monte lo hará por nosotros. Imaginamos estos grandes incendios. Y es necesario recuperar el uso del fuego prescrito, muchas veces prohibido en algunos lugares, para conservar nuestros montes. Y quiero enseñaros esta imagen. Se ve bastante mal, pero bueno, os cuento un poco. Es una imagen de un tuit donde muestra, pues, imágenes de libros de texto que podemos encontrar en libros de texto, o que podéis encontrar, mejor dicho, en libros de texto. Por ejemplo, la imagen de la derecha dice que el bosque mediterráneo está compuesto por árboles de hoja perenne, como encina, muy bien, y muchos arbustos, romero, tomillo, retama, vale, estupendo. Actualmente el bosque se ha visto invadido por diversas especies de pinos. Falso. Como hemos visto, los pinares son masas naturales. En el caso del pino carrasco, la más distribuida en España, con 2 millones de hectáreas. La imagen de la izquierda podemos ver cómo dice, no lo podéis ver, pero yo os lo digo, que pone que la ganadería es causa de contaminación a la atmósfera por las emisiones que produce de metano. Pues es falso, porque la ganadería extensiva es beneficiosa para la gestión, la gestión del monte, la biodiversidad, la prevención de incendios, la conservación de los paisajes naturales, etc.
y es la ganadería intensiva realmente la perjudicial, la que se desarrolla en macrogranjas, pero la ganadería extensiva es de lo más beneficioso. Y en la imagen de la izquierda del todo podemos ver la imagen de una corta y en la que el libro de texto dice, bueno, pues que aquello va a cambiar y se va a convertir en un paisaje deforestado, cuando es absolutamente falso. Por tanto, espero que, bueno, que esta guía pues pueda servir para ir desmitificando muchas de las cosas que encontráis porque no son ciertas, ¿vale? Ya por último, quiero terminar con estas propuestas que se incluyen en la guía para que podáis poner en marcha diversas actividades educativas, dinámicas, juegos, etcétera, en el aula. ¿Para qué? Para que podáis reforzar lo que viene, los mensajes principales incluidos en el Misterio de Sierra Espuña a través y ampliados con esta información que os he comentado en estos minutos. Propuestas, pues bueno, son un total de 12 propuestas. Aquí, perdón, me he saltado que podéis poner bien el vídeo que hemos visto al principio, como el que no hemos podido ver, el de Mefitu y Jara, como una actividad muy buena para que los niños puedan ver estos vídeos previamente a la lectura del libro. Y una vez que hayan leído el cuento, se proponen esta serie de actividades, ¿vale? Por ejemplo, vamos a nombrar un par de ellas, porque el tiempo nos apremia. Dibujar a Pinín, una de las actividades. Pues antes de nada, deciros que son actividades que hemos diseñado con objeto de no causar mayor pérdida de tiempo al profesor ni que tenga que preparar nada. Son actividades que se ponen en marcha prácticamente al instante, porque solo hacen falta pinturas, papel y un bolígrafo o algún lapicero. Por tanto, hay alguna un poco más complicada, pero vamos, son del estilo todas, ¿vale? Como os decía, la actividad número 1, dibuja a Pinín, pues consiste en que cada alumno, cada niño o niña dibuje a Pinín de forma libre, como más le guste, después de la llegada del leñador o antes, de joven o de adulto, con buena salud o con mala salud, en verano o en invierno, y que el niño pues pueda explicar qué le ha llevado a ese dibujo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver esta actividad que se denomina ¿Cómo son? Que consiste en asignar a cada niño, por ejemplo, pues un personaje de este cuento, y cada uno dibuja el personaje más allá de cómo lo ha visto en la ilustración, por su aspecto, su indumentaria, sentimientos, forma de comportarse. Y además puede incluso pues, dibujar algo más, ¿no? Algún complemento o algún amigo nuevo, ¿no? Y bueno, pues consiste la actividad en poner en común esa decisión tomada por el niño. Y bueno, vamos a ver otra y ya está. Por ejemplo, esta es mi escena preferida. Cada uno de los participantes pues elige la escena que más le gusta del cuento, ve la ilustración, apaga la tablet y dibuja la escena, ¿no? Dibuja la escena y bueno, pues esta escena puede ser similar a la ilustración que ha visto, puede dibujar otra bien distinta, pueden aparecer nuevos personajes, puede que cambie el rumbo de los hechos, etcétera. Y entonces el niño o niña pues tiene que explicar por qué ha tomado esa decisión. Y bueno, pues con esta parte terminamos esta explicación tan intensa que espero que os haya resultado interesante. Os dejo este correo electrónico, gestionamoslosbosques@gmail.com, donde podéis dirigir todas vuestras consultas, dudas, todo aquello que os inquiete. Podéis enviarme fotos si queréis, vídeos de vuestras enseñanzas a los niños si así lo queréis, como vosotros queráis. Intentaré atenderos siempre que pueda a este correo electrónico y también este perfil de Twitter, manage_forest, donde colgaremos todas las enseñanzas que nos enviéis, todas las puestas en escena de esta guía, de este cuento y todas vuestras opiniones. Así que, bueno, pues doy paso al moderador que formulará las preguntas que hayáis hecho. Muchas gracias a todos.
Hola, buenos días a todos. Antes de nada, bueno, reiterar yo también la asistencia y el interés por parte de todos los que han asistido a la jornada y, en principio, bueno, no tenemos ninguna pregunta planteada por escrito, pero yo sí quiero aprovechar la ocasión. Bueno, creo que ha quedado clara la cuestión de que la gestión forestal es necesaria para la conservación de los bosques, pero me gustaría también preguntar o aprovechar la ocasión para preguntaros qué otros beneficios pensáis que puede tener la gestión forestal, además de la conservación de las propias masas. Pues bueno, la conservación de las propias masas, como he explicado antes, las masas son el capital, es decir, es el activo que nos va generando una serie de rentas, tanto unas rentas ambientales como unas rentas en productos. Al final, los bosques van a jugar, porque todavía parece que no se les ha dado ese balón para que recorran el campo de juego, un papel fundamental en la conservación, en la mitigación del cambio climático. Y bueno, es un instrumento fundamental que tenemos para poder mejorar esa captura de carbono. Actualmente sabemos que hay muchos depósitos de carbono en la Tierra, uno de ellos es el mar, otro es el suelo, pero hasta ahora no tenemos herramientas para poder gestionarlos. Sin embargo, con la gestión forestal sí tenemos una herramienta para mejorar esa eficiencia en la absorción de carbono y conseguir que no solo plantando bosques, sino gestionándolos, esa absorción se incremente y, por tanto, ese efecto mitigación del cambio climático es posible si tenemos los bosques gestionados. También, como decía antes, los bosques siempre han sido la despensa de nuestros abuelos. Siempre han ido, y de bisabuelos y muchos antecesores, donde iban al bosque a buscar lo que necesitaban. Necesitaban leña, necesitaban madera, necesitaban ganado, pues iban al bosque a por él. Entonces, ahora mismo, en esta mal llamada España vaciada, que es una expresión que a mí no me gusta porque está llena de recursos naturales fácilmente aprovechables, que están ahí creciendo y que se están arriesgando a que un día venga un incendio y se acabe con ellos, es una oportunidad de oro para devolver la población al medio rural y para luchar contra esa lacra que tenemos, que es la despoblación, y que incentive a todos aquellos a volver a sus pueblos o a, por lo menos, la gente que vive en los pueblos a no marcharse de ellos. Gracias a esta gestión forestal tenemos unos productos naturales que crecen en los bosques que pueden ser y deben de ser infinitos para siempre, y es una oportunidad de tener materias primas, comercio y empleo en el medio rural. Muchas gracias, Ángel. Pues voy a aprovechar yo para hacer una pregunta que sí que creo que es interesante plantear, porque todo esto que comentas, la gestión forestal no es nada nuevo, se ha hecho desde hace muchísimo tiempo, pero viendo pues todos esos ejemplos que has puesto de cómo queda al final reflejada la cuestión en los libros de texto y muchas veces en la población en general, ¿no pensáis que como autocrítica, como profesionales forestales, que nos está faltando algo? O sea, que hay algún escalón o algún paso que no estamos haciendo bien a la hora de divulgar la importancia de la gestión y que haya esa comunicación que al final se refleje en la educación, que es básico para que esto cale en la sociedad. Pues sí, efectivamente, llevas toda la razón del mundo. Hay algo que estamos haciendo muy mal y es que comunicamos muy mal. El sector forestal es un sector que siempre, o que considero que ha hecho muy bien las cosas, desde las repoblaciones impresionantes que comenzaron a finales del siglo XIX hasta la industria forestal que aprovecha y comercializa esos productos, pero en toda esa cadena de actores, pues hemos descuidado la comunicación y no hemos sabido contar a la sociedad nuestro trabajo y en qué consiste. Y de ahí, pues como no hemos sabido o no hemos querido contarlo, pues otros lo han contado por nosotros. Y de ahí, pues cambia bastante todo. La película es bien distinta de quién es el actor que cuenta las cosas. Por eso
Por eso este proyecto tan pionero desarrollado por la región de Murcia va a llevar estos nuevos conceptos a las aulas para que los niños vean pues lo que hemos hablado, ¿no? Que gestionar un bosque es necesario y que no solo el Día del Árbol se puede celebrar plantando árboles, sino que también se puede celebrar cortando árboles, porque en realidad es una buena noticia. Muchas gracias, Ángel. Y ya por último, al hilo de esta misma pregunta, comentar, a lo mejor Roque puede comentar si al hilo de esto no piensas que las administraciones deberían perder un poco el miedo en hacer inversión en esto, en divulgación, que al final también repercute, también es gestión forestal. O sea, la inversión que hacemos desde las administraciones en este tipo de cuestiones suele ser siempre algún resto de presupuesto pero yo creo que a lo mejor deberíamos perder un poco más el miedo en hacer una inversión más potente en este tipo, ¿no?, de herramientas. ¿Qué te parece, Roque? Bueno, la visión que nos ha dado Ángel del bosque, yo creo que habrá sorprendido a muchos, ¿no? Es una visión distinta, pero es una visión real, ¿no? Es la realidad de nuestros bosques, ¿no? La que nos ha contado Ángel. Es la problemática real, no la problemática de la selva del Amazonas, que es importante, pero no es la nuestra. Y es, bueno, lo que nos ha contado fundamentalmente lo importante que es aprovechar nuestros montes de forma sostenible y los múltiples beneficios que tienen, ¿no? Por ejemplo, en una zona tan seca como la nuestra, pues el agua depende de gestionar bien los bosques implica pues que dispongamos de agua de calidad, además que, como ha comentado Ángel, de la fijación de carbono, en fin, de la biodiversidad, de muchos otros beneficios. Y yo creo que sí, que debemos de sacar debemos de contar el trabajo que hacemos, ¿no? Que existe, bueno, una profesión que gestiona los montes, que existen unos profesionales que se encargan de gestionar y de conservar los bosques. Y pues este cuento, ahí esta guía es un primer paso, pero como comentaba, queremos llevar esta guía y este cuento lo queremos llevar al bosque, hacer paseos forestales, enseñarle a los educadores y a los niños, ¿no? El trabajo que se hace en el bosque y lo necesario que es para su conservación, ¿no? Para conservar el bosque mediterráneo hay que gestionarlo y el no tocarlo, como hemos visto en esta jornada, pues conlleva a su destrucción y a que desaparezca. Y sí, pues como comentaba Miguel, yo creo que es fundamental, ¿no? que se invierta en divulgar y en contar lo que se hace desde las administraciones y dar una imagen real del bosque, ¿no? Una imagen real de lo que es la conservación. Muy bien, pues yo creo que con esta ronda de preguntas ya, bueno, como vamos un poquito pasado de tiempo, vamos a finalizar las jornadas. Y bueno, pues nada, agradecer a todo el mundo la asistencia, a Ángel, por supuesto, por habernos contado de una manera tan amena y tan ilustrativa pues todo el trabajo que ha desarrollado a través del cuento y en su actividad profesional. A Roque, como organizador desde la región de Murcia de todo este proceso a través de la celebración del Día de los Bosques. Y nada, espero que por lo menos vayan cambiando todas esos prejuicios y que cuando se vaya al monte y se vea maquinaria y gente trabajando, se vaya tomando conciencia de que realmente lo que están haciendo es conservando y no destruyendo. Así es que sin más, pues nada, agradeceros a todos y despedir estas jornadas. Muchas gracias. Luego.